Agradeciendo la invitación, un saludo cordial de parte de todos los integrantes del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Sé que hay varios conectados. En semanas anteriores, platicando sobre este taller que se iba a impartir por el Senapred, se consideró importante empezar a dar esta visión de parte de los consultores externos, de los terceros acreditados, ahora responsables oficiales en Protección Civil en la Ciudad de México, que son una realidad latente en nuestro Sistema Nacional de Protección Civil en distintos estados de nuestra República, que están trabajando para realizar programas internos de muchos inmuebles privados y en algunas ocasiones también públicos, y que esta visión o estas reglas de operación, a veces los términos de referencia locales, los lineamientos que existen, cada día están incrementando las responsabilidades y las necesidades de lo que debe de involucrar este documento. Suscribo lo que han dicho varios de los que me antecedieron en la voz respecto a la necesidad de hacer este tipo de instrumentos sencillos y adecuados para quienes los van a operar, específicamente para nuestro Comité Interno de Protección Civil y los residentes de los inmuebles, pero también es innegable el hecho de que cada día requieren una habilidad técnica mayor para desarrollar el documento. Los riesgos a los cuales estamos expuestos en los distintos inmuebles son cambiantes y además a veces en la consulta privada nos toca realizarlo en inmuebles para los cuales a veces ni nos imaginamos las condiciones que puedan preexistir o estar, ¿no? Y para los cuales no pueden las normas anticiparse a todos los escenarios que encontramos dentro de los inmuebles privados. Entonces, ¿qué resolvimos en esta plática, en esta exposición? Bueno, sumarnos a lo que han dicho los expositores anteriores, que me han parecido muy acertada su visión. Sé que en una hora no vamos a poder abarcar todo lo que es un programa interno de protección civil y por lo pronto no es la intención de su servidor, sino más bien la intención importante aquí es poder encontrar algunas herramientas y algunos puntos de inflexión que nos permitan hacer un mejor trabajo a la hora de realizar nuestras labores como un consultor externo de programas internos de protección civil. Este tipo de mejoras pues tienen obviamente un sinfín de herramientas al caso. Bueno, ¿qué puntos vamos a desarrollar dentro de esta hora de plática? Nuestro programa interno de protección civil, un poco de gestión integral de riesgos, la definición de emergencia y desastre, la diferencia entre prevenir y preparar, quién realiza los programas internos de protección civil, qué esperamos de él, qué tipo de formación debe tener, cuáles son sus requisitos comunes, cuáles son los antecedentes de mejora continua, qué tipo de acreditaciones debe tener, y voy a hacer mucho énfasis en herramientas que existen, como las cuales quien me antecedió en la voz lo dijo claramente, herramientas digitales, habilidades, estas de 5S, etcétera. Hablar un poco sobre los compendios de leyes, reglamentos, normas relevantes, dejárselas como herramientas más que retomar lo que dijo ya nuestro anterior ponente. Y, por supuesto, hablar de este detalle del registro, la autorización y los temas que se cruzan ahí con la relación ética entre el prestador de servicios, entre quien es el obligado, entre quien vigila que se cumpla y entre quien supervisa el registro o autorización de este tipo de trámites. Entonces, como objetivos definiremos dos: revisar algunas de las herramientas que existen para realizar programas internos de protección civil y explorar las responsabilidades del consultor externo al respecto. Bien, como ya lo vimos, la definición de un programa interno de protección civil contenida en el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil nos dice que es un instrumento de planeación y operación y que su propósito es mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta ante la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Resalto estos 3 puntos. Primero, es un instrumento de planeación y operación. Segundo, tiene como propósito mitigar los riesgos que podamos identificar, definir acciones preventivas y de respuesta sobre estos riesgos identificados, ¿sí? Y atender cuando se presente una emergencia o desastre. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales atenderíamos emergencia o desastre? Señalo y suscribo claramente este tema de emergencia o desastre. Algo que no es el programa interno de protección civil basado en esta definición y en algo que obviamente platicamos al día a día muchos consultores al tiempo. No solamente es un trámite, aunque en muchos casos, en la mayoría de las entidades de nuestra federación, ya es parte del árbol de trámites de legal funcionamiento de los establecimientos,
Un consultor externo debiera de abandonar la idea de que solo está realizando un trámite, de lo contrario, el resultado y el entregable que va a dar no va a ser un buen entregable. No es una carpeta, es decir, no vendemos carpetas, no somos no somos empresas o consultores que se dediquen a vender únicamente papelería de oficina, ¿sí? En su interior hay contenido que debe resultar valioso y tenemos que encontrar herramientas que hagan que ese contenido se vuelva valioso para la organización para la cual estamos ofreciendo este servicio. Es un instrumento y como tal, ya no quiero andar en ello, nos definieron que era un instrumento. Con este instrumento se planea y se opera, es decir, se vislumbra lo que hay hacia adelante, que es sumamente importante, ¿sí? Es decir, hay una visión hacia adelante en el tema de la planeación, pero también es un documento, es un instrumento, más bien, que nos sirve para operar, es decir, para reaccionar y para realizar ciertas actividades. Tiene entre sus objetivos la identificación de riesgos, las acciones de prevención y las acciones de preparación, y obviamente aquellas en donde se indica la atención de la emergencia o desastre. Si nos vamos a nuestro modelo de gestión integral de riesgos definido igualmente en nuestra Ley General de Protección Civil, que contempla estos 8 pasos y que contempla estas 4 gestiones, la de prospectiva del riesgo futuro, la de correctiva, la reactiva y la prospectiva correctiva, podemos identificar que dentro de nuestro programa interno de protección civil y dado su definición, existen acciones claramente, que son paralelas claramente con estos 8 pasos de la gestión integral de riesgos, definida en nuestra ley. Hay acciones de prevención, hay acciones de mitigación, por supuesto que hay muchas acciones de preparación, ¿sí? Y también tenemos que tener contenido respecto a las acciones de auxilio. Y como ya lo hicieron quienes me antecedieron en la voz de una manera muy adecuada, hablar de este modelo del plan de continuidad de operaciones, en donde hablamos también de acciones de recuperación. A veces nuestro programa puede, y no es que esto esté mal, que carezca de gestión prospectiva, y no significa que por ello sea un mal instrumento, sea un mal documento, porque normalmente el programa interno se realizará para instalaciones o inmuebles que ya existen, que ya están definidos en su espacio, en su tiempo y en sus condiciones, y es difícil hacer previsión, es decir, orientarnos a no construir nuevos riesgos. No quiere decir que no se haga, porque muchas veces nos enfrentamos cuando somos consultores o lo hacemos de manera dentro de la administración pública, que el inmueble va a sufrir algún cambio, alguna remodelación, un cambio de layout, y podemos hacer previsión y ayudar a que no se construyan nuevos riesgos. Y regreso en la definición, como subrayábamos, es también para atender situaciones de emergencia y o desastre. La emergencia, por la definición de nuestra Ley General de Protección Civil, forzosamente está vinculada por la generación o asociación con la inminencia o alta probabilidad presencia de un agente perturbador. Sé que muchos de ustedes que están aquí conectados conocen claramente a qué nos referimos cuando estamos hablando de un agente perturbador, ¿vale? Entonces no voy a ahondar en ello, pero sí es importante decirlo, porque a veces incluso en la redacción o en la síntesis de nuestros programas internos de protección civil o cuando damos las responsabilidades, tratamos de abarcar la emergencia como este modelo clásico visto de emergencia urbana, de atención prehospitalaria o incluso de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, cuando la Ley General de Protección Civil nos define con claridad que siempre tiene que estar, para hablar de emergencia, asociada con la inminencia o la alta probabilidad, la presencia de un agente perturbador. La ley prevé que pueden existir incidentes en el reglamento, es decir, no todo tiene que estar sujeto a un agente perturbador. También suceden o hay situaciones que suceden sin que exista un agente perturbador. No quiere decir que nuestro instrumento no nos sirva, pero como lo vimos en su definición, y regreso a la misma, como lo vimos en su definición claramente, de atender una eventualidad de alguna emergencia o desastre. Tenemos que ir con esta visión de que está enfocado a atender emergencias y o desastres. Y para ello también es importante entender cuándo estamos hablando de un desastre. Cuando uno o más agentes perturbadores, severos y extremos, concatenados o no, de origen natural del hombre o por la actividad que sabemos del espacio exterior, acontecen en un tiempo en un lugar determinado, causan daños y esa magnitud exceden las capacidades de respuesta de la comunidad afectada. En esta situación también es importante que existan procedimientos
de cómo va a actuar la comunidad de ese inmueble ante estas situaciones que pudieran presentarse en la comunidad. Esto sé que no está basado en las leyes generales de protección civil, porque como bien lo dijo nuestro primer expositor, para la primera ley general que se publicó, el término ni siquiera existía. Para la del 2012 y con sus distintas modificaciones se fue agregando, y en nuestro reglamento hoy en día hay muchos temas respecto al Programa Interno de Protección Civil, pero aquí hay documentos que fueron suscritos para el anterior Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en donde se observa cómo va migrando la visión de lo que es el Programa Interno de Protección Civil y, por supuesto, de los objetivos que tiene, ¿no? El primero de ellos es este tema de 1996, en la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, que definía claramente 3 fases: la de prevención, la de auxilio, la de recuperación. De esa manera nos daba total visión de que lo que tenía por objetivo era atender la fase de auxilio, ¿no? Prepararnos para esa fase, reaccionar a ella y recuperarnos rápidamente. Después, en el 2014, en un modelo que no duró mucho tiempo y que la verdad fue muy mal empleado, se trató de hacerlo similar a estas fases de la gestión integral de riesgos en el documento, además de que estaban mal planteadas teóricamente, pero bueno, planteaban que el documento o el instrumento llamado Programa Interno de Protección Civil tendría su etapa de gestión prospectiva, la de gestión correctiva, el auxilio en su etapa de gestión reactiva y la recuperación en su etapa de gestión prospectiva correctiva. No, repito, y quiero hacer mucho énfasis en esto, al final es un documento y es un modelo cual hemos adoptado como uno de los instrumentos pilares de nuestro sistema para reducir los riesgos en los inmuebles y también para prepararnos ante emergencias o desastres, y por ende es que es un documento que está cambiando todo el tiempo y que en muchas entidades del país se hacen esfuerzos muy destacables por cambiar el tipo de contenido para visualizar qué es lo que se está buscando. Y por último, actualmente, lo sabemos, nuestra ley general tiene 3 grupos: el plan operativo, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, ¿sí? Y en nuestra ley, ahora sí, ya de la Ciudad de México, en nuestra ley de gestión integral de riesgos y protección civil, está primero el análisis de riesgos y después estos 3 grupos: el de reducción de riesgos, el de contingencias y el de continuidad de operaciones, en comunión con nuestra ley general. Esa es la manera en la cual ahora entendemos el núcleo del Programa Interno de Protección Civil. Regresando entonces a nuestro modelo de gestión de riesgos, bueno, el Programa Interno hace un estudio de los riesgos del inmueble, hace un estudio del impacto de esos riesgos, y prevé acciones de prevención, de mitigación y de preparación. Ordinariamente gestiona y reacciona a los riesgos existentes, los que ya están en el inmueble o en sus colindancias, pero normalmente no prevé los riesgos futuros. Con esto no quiero decir que no prevea lo que puede pasar, sino los riesgos que no se han construido normalmente están en otros instrumentos, como cuáles, como en los estudios de riesgo, en los de impacto urbano, en las normas de construcción, en el ordenamiento territorial. La valía del Programa Interno de Protección Civil se ve en las fases del verde al amarillo, en la prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Sabiendo esto, bueno, ¿qué gestiona realmente el riesgo este documento llamado Programa Interno de Protección Civil? Sí lo hace. Sí ayuda a reducir vulnerabilidades en el inmueble. Sí, lo sabemos todos que el riesgo es esta combinación de la vulnerabilidad, del peligro y de la exposición. Y entonces el programa interno hace uso de la fase de la gestión correctiva a reducir el riesgo que ya existe y prepararnos para la respuesta. ¿No reduce la probabilidad de que un fenómeno o amenaza provoque daños o pérdidas en el inmueble? Sí lo hace. ¿Sí? Ayuda a atender condiciones de la vulnerabilidad física del inmueble, identificando algunas condiciones como los que vimos en el video anterior, ¿sí? Y también ayuda a algunas condiciones de vulnerabilidad social, creando conciencia en los actores, en nuestros principales objetivos dentro de un programa interno de protección civil, que son tanto nuestros brigadistas como la población en general, de algunas acciones que pueden tomar ellos para prever y para prevenir y, por supuesto, para prepararse ante la inminente situación de una emergencia o desastre. Y aquí quiero ser enfático. Gestiona el riesgo de desastre. Hay una diferencia entre el riesgo y el riesgo de desastre. Sí lo gestiona, porque recuerden que es el resultado de uno o más agentes perturbadores severos o extremos, concatenados o no, de origen natural o no, o del espacio exterior, pero que suceden en un momento determinado. Y lo importante aquí es que exceden la capacidad de respuesta.
Si todos los inmuebles nos ayudaran a aumentar la capacidad de respuesta y de organización de la sociedad, es decir, si todos los inmuebles que nosotros vemos cuando estamos caminando por nuestra ciudad tuvieran esta preparación de manera adecuada y ordenada, aumentaría la capacidad de respuesta de la comunidad y por ende se reduciría el riesgo de desastre. Eso es lo valía de esta herramienta. Un aspecto meramente de metodología que hay que entender, de concepto, y que a veces confundimos cuando hablamos este tema del Programa Interno de Protección Civil, es el hecho de prevenir y preparar. Y esto se nos quedó del modelo anterior, en donde había solo 3 fases, el antes, el durante y después, y se nos decía que todo lo que hacías antes era prevenir. Pero bien dicho, como nuestra ley general lo establece, la prevención son acciones y mecanismos con antelación, pero que busca identificar, eliminar o reducir los riesgos, es decir, tratar de que no sucedan. Y la preparación son esas actividades tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto del fenómeno. Es decir, hay 2 tipos de acciones aquí que hay que definir en nuestro programa. Podemos hacer acciones de prevención que están encaminadas a identificar, eliminar o reducir los riesgos, o de preparación. Hay riesgos que no vamos a poder reducir, como decía uno de los ponentes anteriores, por ejemplo, el de incendio. En una casa habitación, por mucho que reduzcamos el riesgo de incendio, siempre va a estar la posibilidad de que eso suceda. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay humanos ahí. Entonces, tenemos que prepararnos para los riesgos que no podemos eliminar o que no podemos reducir. Y hay una fase en nuestra capacitación en donde hacemos prevención y tratamos de identificar, eliminar o reducir riesgos. Y hay una fase en donde preparamos a las brigadas, porque si no pudimos reducirlos y se pueden presentar, sepan cómo reaccionar y cómo reducir el impacto de estos fenómenos. Y es importante ubicar para un consultor externo, para un miembro del Sistema Nacional de Protección Civil, la diferencia entre estas 2 etapas de la gestión integral de riesgos, entre prevenir y preparar. Ambas están dentro de nuestro programa, pero también a veces semánticamente en la definición las confundimos muy comúnmente. Bien, algunos componentes clave para terminar con el desglose del programa, y irnos al tema ya propiamente del consultor, es, bueno, como bien lo vimos, como lo dice nuestra ley, hay que hacer un análisis de riesgos, un plan de reducción de riesgos, un plan operativo y un plan de continuidad de operaciones. Dicho lo anterior, como hablábamos de preparación, podríamos decir que justo el plan operativo, cuando hacemos capacitaciones del plan operativo, estamos preparándonos. En el plan de reducción de riesgos estamos haciendo prevención, y por último, de lo que ya nos hablaron del plan de continuidad de operaciones. Pero hay otros componentes que son clave y que son muy importantes dentro del Programa Interno de Protección Civil. Estos son los que yo señalo. Obviamente sé que ustedes en su experiencia pueden tener otros muy relevantes. El equipamiento, el comité interno, los brigadistas, los documentos anexos, que son sumamente importantes cuando le damos esta cara de un documento integral, los planos de emergencia, la corresponsabilidad. Bien. Y llegamos al tema que me interesa tratar con ustedes respecto al consultor o al responsable oficial en protección civil, hablando sobre quién realiza el programa interno de protección civil en el sector privado. ¿Sí? Sabemos que en algunas entidades se le conoce como tercero acreditado, responsable oficial, consultor acreditado, consultor independiente. Me interesaría que soslayáramos algunos requisitos comunes, algunas habilidades básicas, las capacidades deseables, las acreditaciones, y hablar sobre las plataformas y las huellas digitales que estamos creando al respecto de ello. Estos puntos que voy a ver en adelante, obviamente pueden ser ampliados por la experiencia que muchos de ustedes sé que tienen en el interior de la República, en los distintos estados de la Federación, en donde los requisitos o las habilidades van cambiando un poco, pero van centradas hacia estos objetivos. Bien, primero, en la mayoría de los estados nos piden una experiencia de 3 a 5 años comprobable. Cambia la manera en la cual se puede comprobar. Muchos de ellos piden documentos de gobierno, otros piden diplomados, etcétera. Pero al final la mayoría onda entre 3, 5, en algunos hasta 10 años de experiencia. También esta experiencia puede cambiar dependiendo del tipo de registro que queramos obtener para ser un particular que preste estos servicios. También se pide acreditar la experiencia en los cursos que se desea impartir como una persona acreditada para la elaboración de estos programas.
En cuanto a las credenciales académicas, cada vez son más los estados que exigen que todos aquellos que van a obtener el registro para elaborar programas internos tengan su técnico básico en gestión integral de riesgos, el famoso TGBIR, y en muchos estados ya se está cada vez pidiendo más el hecho de que sean profesionales formados en la disciplina de protección civil, en las licenciaturas en protección civil. También un requisito muy común que encontramos en muchos estados son el tema de los estándares de competencia. Ahorita hablaremos de varios de ellos, pero el más común que solicitan es el 301, el diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal y sus instrumentos de evaluación y manuales de curso. Es importante decirlo, este tema de los estándares de competencia, que hay muchos más que se están creando todo el tiempo, hay varios que están surgiendo, y yo los pongo y se los dejo aquí con todo gusto, porque la idea para alguien que tal vez está en esta exposición no los tiene, es que vaya vislumbrando que un fenómeno que se da en las normas locales, en las normas estatales, es que muchas veces se van copiando. Si ya pidió este requisito el estándar 301, un estado de la federación, es muy probable que en años siguientes, en la reforma de ley que tengan, o en la reforma de reglamento, o cuando llegue un nuevo director, exija ahora ese estándar, por lo cual hay que anticiparnos como prestadores de servicios, como consultores externos, a tener este tipo de requisitos cumplidos. En muchos estados se piden diplomados o cursos específicos, ¿sí? O sea, es decir, el estado celebra algún convenio con alguna institución de educación, genera un diplomado y exige que quienes quieran ser parte de la lista de consultores registrados hayan cursado ese diplomado. También muchos estados nos hemos encontrado con que exigen radicar en el estado en donde se genera la solicitud. Vaya, este sí es un tema complicado desde el punto de vista legal, desde mi punto de vista no debiera de existir, pero vaya, es un tema de otra discusión, es importante ubicarlo, que eso es lo que en algunos lugares se está dando. Por ahí vi algún comentario que incluso decían, algunos piden que hasta vivas en el municipio. Es cierto, es real, pero no solo sucede con los terceros acreditados, pasa en otros gremios, en donde hay auxiliares de la administración, en donde se les exige que sean parte de la comunidad. Tampoco es tan malo, o sea, también tiene una visión localista de gestionar los riesgos locales, de incrementar y de mantener un sistema económicamente productivo en la localidad. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Y algunos estados siguen haciendo exámenes específicos por la entidad. Lamentablemente, y aquí no me quiero salir del tema, lo vamos a ver más adelante, pero es sumamente importante decirlo, que muchos de estos diplomados y muchos de estos exámenes carecen de una actualización adecuada, siguen algunos de ellos basados en leyes anteriores o que no prevén la visión de la gestión integral de riesgos dentro de cómo se examinan. Pongo un ejemplo del artículo 187 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que nos habla de este estándar de competencia. Y sé que podemos inundar el chat de muchos ejemplos de estos requisitos, pero ahorita vamos a ver algunos otros que vamos a ver, ¿no? Y el tema de cómo están conformados por leyes. Bueno, algunas habilidades básicas que el consultor debe de tener o prever tener dentro de su equipo, obviamente es el procesador de textos, ¿no? Por ahí veía cuando exponían nuestro primer ponente que decían, bueno, tiene que estar escrito, y él decía, ¿escrito cómo, no? O sea, escrito puede ser a mano, etcétera. La realidad es que hay que tener la habilidad básica del procesador de textos, ¿no? Independientemente se imprima o se mantenga digital, que lo común es imprimirlo y es lo adecuado tener por lo menos un ejemplar impreso, hay que tener esta habilidad de manera básica. El dibujo asistido por computadora, el llamado CAD o AutoCAD o con algún otro software al tema, y por supuesto los sistemas de información geográfica, el más común de ellos y que vamos a tener que utilizar comúnmente como un consultor externo es el Atlas de Riesgos de las distintas entidades o el Atlas de Riesgos Nacional. Y cada día más ubicarnos en los sistemas de información geográfica. Y aquí hago un paréntesis, el hecho de que estemos hablando de esto no significa que vamos a abandonar no significa que vamos a abandonar no significa que vamos a abandonar nuestro modelo de hacer sencillo el documento para nuestros brigadistas. Simple y sencillamente significa, es muy importante, simple y sencillamente significa que sabemos que cada vez este documento va a tener mayores exigencias en la parte técnica. Y esas exigencias en la parte técnica también nos van a llevar a tener mayores exigencias de cómo lo trasladamos al usuario del programa, ¿sí? No estamos exentos de que eso deba ser. Aún no son muchos los estados que exigen que demuestres habilidades en dibujos asistidos
o en sistemas de información geográfica, pero dado que la visión que a mí me toca trasladar es la del consultor externo, la realidad es que si no tienes estas habilidades o no tienes cómo generar este tipo de información o cómo usarlas, te puedes quedar fuera de las capacidades para prestar el servicio, ¿no? Es decir, y lo que quiero decir claramente es, aunque la autoridad no te exija hacer dibujo asistido por computadora, si no lo sabes hacer, el día que solicites tu registro y tal vez lo obtengas, te va a ser difícil competir y poder dar un servicio de calidad si no tienes estas habilidades. ¿Ok? Bien. Ahorita voy con los comentarios, que hay unos muy interesantes, sabía que así iba a ser. Y bueno, algunas habilidades deseadas con vista a lo que realmente realizamos. Definitivamente hay una básica, que es el manejo de grupo, la habilidad de poder impartir cursos, capacitación. Yo sé que también hay muchos consultores acreditados que eligen no dar la capacitación y hacer asociaciones con alguien más, es entendible, pero sí es una de las habilidades básicas que tiene que tener la persona que elabora este tipo de documentos. Manejos de base de datos no es un secreto para nadie que ya hace programas, que un programa interno tiene muchos documentos anexos, mucha información, desde los datos de los brigadistas, desde la factura de extintores, la responsiva de los sistemas de alarma, alerta, etcétera, y que en total y en comunión, cuando ya manejas un gran volumen de inmuebles o un solo inmueble, requieres tener una habilidad de cómo organizar ese tipo de información. Conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, que si bien, como les decía hace rato, hablamos de emergencia y desastre, son guías de referencia muy importantes para algunos aspectos que ya están normados por la STPS y que es importante saber cómo utilizar esas guías, cómo utilizarlas como referencia. Conocimiento y manejo de administración de emergencias, como bien lo decían los compañeros del tribunal que me antecedieron, es importantísimo tener experiencia en el tema o por lo menos haber cursado cursos, ser capaces de trasladar los conocimientos del sistema de comando de incidentes a la organización de las brigadas dentro de nuestro programa interno. Y algo que es sumamente relevante al final, yo sé que yo dije en un inicio que no es un trámite, pero no deja de ser parte de él, es decir, no solo es un trámite. Y hay que conocer la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las leyes de procedimiento administrativo locales que correspondan cuando así las haya, porque a veces aquí cometemos algunos errores. Miren, hace mucho tiempo, cuando uno se conectaba siempre a estas pláticas que organiza la ENAPROG, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, siempre veías quejas respecto a, es que en la alcaldía tal, es que el municipio, y el CENAPRED no hace nada, y la coordinación no hace nada. ¿Por qué? Porque desconocemos cuál es el proceso administrativo de los trámites o porque desconocemos que no existe esta idea de subordinación. El Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Coordinación Nacional de Protección Civil no es el jefe de las alcaldías o el jefe de los municipios, no puede corregir su actuar. Son gobiernos que fueron electos por sus gobernados y que tienen sus propios órganos internos de control con los cuales nos debemos dirigir si sucede algún acto indebido respecto a la aplicación de estos temas normativos. Creemos a veces de manera errónea que el Estado tiene por facultad sancionar a los municipios cuando no es así, o que la Federación tiene por facultad sancionar a los estados. Y debemos de revisar por eso nuestros procesos. Y también entender este tipo de procedimientos, porque al final este instrumento lo registramos o pedimos su aprobación a alguna autoridad de carácter local, y por eso hay que tener estas habilidades deseadas respecto a los procedimientos administrativos. Bien, como acreditaciones, bueno, hay varias que pudiéramos nombrar que cada día van creciendo, pero sí retomar el tema del CENAPRED, del técnico básico en gestión integral de riesgos para los consultores. Quien no lo haya acabado en unos años van a empezar a quedarse fuera. Son cada vez más los estados que lo exigen. Y desde mi punto de vista es bueno poner un piso parejo, iniciar con este documento, y ya algunos estados están, como bien lo ponen en el chat, solicitando bastantes estándares de competencia. Está el 301, está el 1092, el 907, el 594, etcétera, etcétera. Más adelante se los voy a dejar cuáles son los nombres y dónde los pueden encontrar. Pero cada vez más estados están volteando a esta modalidad de los estándares de competencia para acreditar que quien realiza estos servicios realmente sabe realizarlos. Y por último, dado la invitación hacia mi persona, pero por supuesto hacia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, la visión hacia la profesionalización.
No quiere decir que la experiencia que tienen muchos de ustedes de atender emergencias durante más de 20 o 30 años o de atender situaciones de desastre no sea importante, pero obviamente al prestar un servicio y al darte el Estado la calidad de alguien que puede prestar este servicio registrado por el gobierno, son cada vez más los gobiernos que entienden que para permitir que se preste este servicio hay que darles hay que solicitarles una capacidad profesional. Hay varias universidades que ofertan ya la licenciatura en protección civil, las maestrías y hasta los doctorados, y son cada vez más los estados que van a empezar a exigir para realizar programas internos el que seas licenciado de alguna de estas universidades o de estas carreras al tema, ¿no? Es una discusión que va a llevar mucho tiempo, pero al final es un camino inevitable. Vamos a ir para allá y lo vamos a ir recorriendo y hay que vislumbrarlo en nuestras habilidades personales, cómo lo vamos a enfrentar. Bien, pues vamos a dar paso a hablar de algunas herramientas, ¿no? Yo sé que con todo lo que he dicho, pues de repente se pregunta uno, y bueno, ¿qué soy, no? Soy y aquí lo pongo un poco de manera chusca, ¿no? Si el Dino Protección Civil, el Dino Abogado, el Dino Bombero, el Paramedicosaurio, o un Ingenierosaurio, lo que sea, es importante decirlo, que al final hay una combinación de muchas habilidades que vamos a tener que ir reuniendo, ¿no? Hay muchas de estas habilidades que vamos a tener que ir reuniendo, incluso algunas sugeridas por estos estándares de competencia, algunas por las propias leyes o reglamentos locales, y al final también nosotros para dar un mejor servicio de lo que estamos realizando, del instrumento que estamos realizando. Y como bien les decía, bueno, una de estas habilidades básicas es el tercero creditosaurio, o sea, así es Mario. ese no lo pude conseguir, si lo tienes, mándamelo. Bien, una de esas herramientas es el dibujo asistido por computadora. En el QR que les estoy dejando con la presentación vienen algunos links para descargar algunos softwares gratuitos al respecto y si no, utilizar el más conocido, el AutoCAD, aunque sé que su costo es sumamente complicado, pero al final hay herramientas con las cuales podemos trabajar. También hay algunas herramientas en estos temas de los dibujos asistidos, como por ejemplo aquí les pongo un ejemplo de ellos, que es el Magic Plan, que al final, bueno, no sabes hacer dibujos asistidos por computadora, el modelo tradicional lo realiza a través de fotografías. Me queda claro que no va a ser el proceso adecuado para realizar el programa interno de protección civil de un centro comercial de 5,000 metros cuadrados construidos, pero a lo mejor para un pequeño local comercial, para iniciar, para ir trabajando las habilidades, esta herramienta es muy buena, está tanto en Android como en iOS y pueden descargarla para intentar hacer algunos planos al respecto. Respecto a utilidades, también les dejo una librería de CAD que se llama Librería CAD, donde ya vienen una biblioteca grande de AutoCAD que incluso van a poder encontrar planos ya realizados, algunos letreros ya dibujados en DWG, etcétera, y que les pueden ser de utilidad si apenas van iniciando en esto del dibujo asistido por computadora. Es una librería que tiene una parte gratis, una parte pago. Obviamente aquí se entiende que los derechos de lo que está ahí los expone quien lo sube, ¿no? Porque al final es como una red social, cada quien abona algo y obtiene algo de regreso, y pues les puede ser de utilidad para los que lo están haciendo, ¿no? Para quienes están iniciando en hacer programas internos. Les repito, lo que buscamos en esta plática es acercar algunas de las herramientas prácticas, ¿no? Digo, por ahí veía alguien que decía, ya hay que dejar los chalequitos. No, yo también empecé con un chalequito y la primera vez que me senté a hacer programas internos dije, Dios, a ver cómo empiezo a dibujar y habría que empezar a hacerlo, ¿no? Y estas utilidades nos están ayudando. Por supuesto, los sistemas de información geográfica, aquí hay dos grandes vertientes, el ArcGIS y el QGIS. El QGIS es libre, es decir, no tiene costo. El ArcGIS tiene costo, ¿no? Es un software bastante costoso. Pueden descargarlo en un tiempo de prueba, pueden intentarlo. Les dejo en los links que están viendo en el QR dos opciones de curso, ¿sí? La realidad es que sería irrisorio de mi parte creer que voy a poder abarcar todas estas herramientas en el tiempo que tenemos, pero les dejo links de cursos que son gratuitos, muchos de ellos están cargados en YouTube y que solo dándonos el tiempo, estar sentados frente a un ordenador y estar siguiendo lo que el curso da, nos da bastantes herramientas de cómo utilizarlo.
La opción más básica cuando hablamos de información, pues obviamente es Google Earth, descargar el Google Earth Pro, no solo utilizar el que viene en el navegador, ¿sí? También les dejo en el mismo QR tres links donde descargarlo y cursos de cómo utilizar el Google Earth, porque es una herramienta muy potente. Al final, en este momento, para quienes realizamos programas internos, la realidad es que podríamos solo ocupar el Google Earth sin ningún problema, más el Atlas de riesgos, pero no está de más conocer otras herramientas, darnos el tiempo de hacerlos. Para los que preguntan, sí, la presentación va a quedar, se les va a enviar, y ustedes pueden sacarle una foto ahorita y este código QR pues los lleva a estas ligas de descarga. Les dejé varios contenidos, ahorita los vamos a ir viendo, porque era mi intención acercarles herramientas que conozco, que conocen varios de los colegas con los cuales platiqué para preparar esta plática. Entonces pueden sacarle una foto al QR, es el mismo en todas las diapositivas, los lleva a un documento Word y ahí pueden hacer clic en todos los enlaces que les dejé. Y bueno, otra herramienta básica, hablando de esto, que si es el abogadosaurio, ¿no? O no, es obviamente involucrarnos en las publicaciones del Diario Oficial de la Federación y de las gacetas estatales. Otro de los links que les dejo es un link que reúne todos los diarios oficiales, gacetas, etcétera, de los distintos estados de la Federación. Si ustedes radican en alguno de ellos y ya se dedican a este tema de la consultoría, sí es importante que todos los días revisen qué se publicó, vean que no haya un cambio en su normatividad, ¿no? Nosotros tratamos, obviamente, dentro de los grupos que hay, compartirnos lo que se va publicando, pero sí es importante estar al día en estas modificaciones, en reglamentos, en leyes o en las publicaciones de normas técnicas complementarias. Y a veces sí es, y lo voy a decir con todas sus letras, a veces sí es muy complicado entrar a algunos cursos o algunas pláticas de personas que ya ejercen la profesión de responsable oficial en protección civil o tercero acreditado, y que pregunten, oye, ¿dónde puedo encontrar la Ley General de Protección Civil? Entonces dices, no tienes desarrollada esta habilidad de saber dónde está tu ley mandatoria del área donde pretendes desempeñar. Es casi como si contratáramos a un arquitecto y nos dijera que no conoce el reglamento de construcciones de nuestro lugar, ¿no? Es así de preocupante. Entonces, sí hay que poner mucho énfasis a que tenemos que hacer tenemos que estar vigilando estos diarios, estas gacetas continuamente y leer lo que se va publicando. Bien, también les dejo algunas plataformas que manejan grandes bases de datos, ¿no? Que nos ayudan a organizar todos los documentos anexos que vamos a tener que tener o que vamos a elaborar respecto a nuestros programas. La realidad es que se vuelve una cantidad importante de información, sobre todo cuando ya hacemos los planos o los mapas y tenemos los editables. Es realmente complejo a veces manejar esa cantidad de información si no le damos un orden. Les dejo ahí algunas bases de datos libres que no tienen costo, que pueden descargar, que pueden organizar y les van a ayudar muchísimo en la labor de llevar este tipo de documentación. En algunos casos, muchos compañeros, colegas, sé que ya en lugar de utilizar estas bases de datos abiertas, lo que han hecho es crear las propias, ¿no? Ir con un diseñador de programa, generar sus propios ambientes de trabajo, porque es mucha la información que manejan. Además de que es importante, y no me quiero adelantar con los temas que siguen de la responsabilidad, pero es importante entender que mucha de la información que nos dan nuestros consultados, nuestros clientes, es información a veces sensible, personal y muchas veces privada de la organización para la cual trabajamos como asesores, y hay que mantenerla en esa confidencialidad. Usar a veces herramientas sin mucho cuidado pudiera comprometer la información de las personas que estamos consultando. Y aunque para nosotros pudiera ser no relevante esa información, muchos como prestadores de servicios lo sabemos, muchas veces firmamos convenios de confidencialidad que son importantes y con penas compensatorias altas. Entonces hay que tener cuidado en cómo manejamos esa información de nuestros clientes. Y además es parte de ser profesionales al hacerlo, ¿no? Les dejo otras fuentes de información, ¿no? Por supuesto, un link del INEGI, sobre datos públicos del INEGI, muy buena, ¿sí? Y no cerrarnos, yo sé, y por ahí vi algunos comentarios, este estado no tiene actualizado su atlas, este municipio nunca lo ha hecho, lo sé, lo conozco,
Pero también hay otros instrumentos, ¿no? Están los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes generales de desarrollo y de ordenamiento territorial de nuestros estados y de nuestros municipios, ¿sí? Estos planes de ordenamiento territorial también tienen cartografía, también tienen datos, también tienen mapa. Entonces pueden ustedes, en ese sentido, descargar estos documentos y utilizarlos como base o fuente para sus programas internos de protección civil. Respecto a las plataformas digitales, bueno, pues lo último con lo que quiero cerrar en el tema del consultor es una realidad, es algo que sigue, es algo que ya se implementa en muchos estados de la federación, en algunos municipios. El cada día hacer menos documentos y menos papeles, menos carpetas y tener nuestros programas digitalizados, ingresarlos a través de una plataforma digital y que esta plataforma nos entregue un acuse sin acudir a una ventanilla. Máxime de ello es que esto también con la situación de la pandemia, pues obviamente se aceleró. Y a quienes no estemos visualizando ese futuro innegable, estamos teniendo problemas en el desarrollo de nuestro ejercicio como consultor. Recordemos también que se genera, en este sentido, cuando somos usuarios de estas plataformas digitales, vamos a generar forzosamente una huella digital. Es decir, vamos a dejar plasmado a través de estas plataformas que utilicemos para registrar nuestros programas, nuestro trabajo. Y esto viene ligado con el siguiente tema de la ética profesional, ¿sí? Es decir, vamos cada día, tanto nosotros como las autoridades que nos revisan, vamos a estar dejando huella de lo que hacemos, de cuándo subimos un programa, de qué documento realmente ponemos o no, de si declaramos alguna cosa inadecuada o inexistente o de si somos omisos, y también de cómo y cuándo alguien nos autoriza este tipo de documentos. Es importante vislumbrarlo como un futuro innegable, o sea, no es algo, no les estoy hablando de algo que va a pasar en 10, 15 años, ¿no? Es algo que está pasando ya y que va a suceder en los distintos estados de nuestra federación. Es sumamente importante que volteemos a ver cómo digitalizamos nuestros procesos, nos adaptamos para cuando nuestras leyes estatales nos exijan utilizar plataformas y además de ello, saber que vamos a tener una mayor visualización de lo que estamos haciendo. Dentro de los recursos, herramientas, digo, sé que la mayoría de los que están aquí conectados deben de conocerlas, de entenderlas, de llevarlas a la praxis. Dejo este compendio de normas oficiales, de normas técnicas complementarias, de leyes y reglamentos, sobre todo haciendo el hincapié de que, bueno, faltan muchísimas leyes de los estados y de los municipios de los cuales ustedes vienen, muchos de ustedes, pero bueno, de algo pueden servirles de referencia algunas que tenemos en la ciudad o en el Estado de México, y bueno, nuestras normas federales que sí aplican absolutamente para todos. Entonces, están a sus órdenes a través de estos links de descarga, están descargadas, son las versiones más recientes, espero yo. Si alguna por ahí, hay alguna versión más reciente y me la quieren mandar, se los agradecería muchísimo, pero bueno, quedan dentro de este portafolio de herramientas que era mi intención, es mi intención y el objetivo de esta plática dejarles. Bien, y entramos al último tema. Todo lo que vimos anteriormente son herramientas, son cosas que nos pueden servir para desarrollar el programa interno de protección civil. Como consultor externo o incluso como responsable institucional en la Ciudad de México o como alguien que realiza el programa interno para alguna dependencia de la Administración Pública Federal, al final son herramientas para uso de muchos de nosotros. Y vamos a entrar de lleno al tema de las responsabilidades. No soy abogado, no me quiero enredar en ello. ¿Sí? Sé también que hay muchos cambios en términos del Código Penal Federal, etcétera, pero sí quise suscribir estos artículos, ¿sí? En la Ciudad de México existe esta ley reglamentaria, el artículo quinto constitucional, al ejercicio de las profesiones. En el Código Penal Federal está también el tema de los profesionistas y que podemos caer, estamos obligados a la reparación del daño por actos propios o por los de nuestros auxiliares, ¿sí? Entre muchas de las omisiones que vamos a ver más adelante, a veces está el contratar a alguien y que nos auxilien personas, pero si están bajo nuestra responsabilidad técnica, somos responsables del trabajo que ellos hacen. ¿Sí? Aparte de las sanciones fijadas en delitos que resulten consumados, según sean doloso o culposo, se les puede aplicar suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión definitiva o en caso de reincidencia. Es decir, nuestro desempeño
como responsables oficiales de protección civil, como terceros acreditados o como consultores acreditados. Como ya lo vimos anteriormente, cada vez exigen las autoridades más estándares de competencia, el técnico básico en gestión de riesgos, que también es un tema, es un tipo de profesionalización, ambos dos. O sea, al decir profesionalización no estamos diciendo solo licenciados, solo ingenieros. También el decir, tengo mi acreditación como técnico básico, es un tipo de profesionalización, nivel técnico, pero es un tipo de profesionalización. Entonces, me estoy acreditando como un profesional en el tema, estoy desempeñando y cobrando por mis servicios a alguien. Esos servicios por los cuales cobro y me desempeño como un profesional pueden tener consecuencias si están mal hechos. Y esas consecuencias pueden ser imputables a mí. Y aquí les dejo algunos artículos que nos pueden hacer reflexionar de cómo queremos hacer nuestro trabajo, conociendo que hay responsabilidades de cómo lo hacen. O sea, no es un juego en el cual, y lo digo abiertamente, un director de protección civil de un municipio le da registro solo a unos cuantos amigos, y esos amigos hacen un mal trabajo, y a lo mejor nunca sucede nada, pero el día que suceda, hay herramientas de manera legal para buscar que sean sancionables. Y lamentablemente, pues tenemos ejemplos a nivel nacional en donde esto ya ha ocurrido. En nuestra visión, la de un servidor, y sé que la de ustedes por estar aquí conectados, ¿sí?, es tratar de alejarnos cada vez más de estas prácticas que tanto daño le hacen a nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Es muy importante, ¿no? Otro tema que viene a la mesa cuando hablamos de responsabilidades es el tema del registro o la autorización. Ajá. El registro o la autorización, ¿sí?, es un paradigma en el cual nos vamos a empezar a enfrentar. Porque yo, autoridad, suscribo que existe una persona a la cual le doy las facultades de realizar un cierto o determinado trabajo, pero me reservo el revisarle su trabajo. Desde ahí ya hay un tamiz a romper. En muchos lugares se está estableciendo ahora procedimientos en donde la autoridad ya no autorice, solo registre lo que realiza la persona que ya está acreditada para realizar ese trabajo. Es difícil de ver hacia dónde va a ir este camino. Los ejemplos apenas se están dando en algunos estados, pero es importante que ustedes lo tengan en mente. Porque también cuando hay una autorización, hay una corresponsabilidad compartida entre obviamente el particular obligado, quien realiza el trabajo y tiene que supervisar que suceda, y entre la autoridad que vaya, el nombre lo autoriza, ¿no? Cuando es solamente un registro, esta responsabilidad queda mayoritariamente entre el prestador de servicios, en quien realiza el contenido, y aquellos que están obligados a hacerlo. Y es muy importante para aquellos que son consultores externos, acreditados, que revisen estos modelos de registro o autorización y empiecen a delinear cómo van a llevar sus responsabilidades. En la autorización existe corresponsabilidad implícita entre el que elabora y el que autoriza, y en el registro queda de manifiesto que el contenido no es revisado, solo se registra al cumplir los requisitos, por ende, las responsabilidades del promovente, y en este caso muchas veces el promovente somos nosotros. Y bueno, pues cerrar con el tema de las responsabilidades es importante, señalando que siempre existe un tema ahí en la parte ética, que muchas veces viene del lado de la autoridad, del consultor, del cliente o incluso de las normas, que a veces también pueden no tener visualizados los escenarios y parecer que están hechas a modo de alguna manera. ¿Sí? Voy a empezar, por ejemplo, con uno de los más comunes, ¿no? Que hay a veces poca o nula comunicación con nuestro marco normativo, hay reformas malas, hay reformas tardías. Hay un ejemplo, por ejemplo, que siempre uso, que es del estado de Coahuila. Si alguien viene de allá, no es personal, pero es muy buen ejemplo, ¿no? La ley del estado de Coahuila está publicada con relación a nuestra ley general anterior, la del 2000, y fue publicada hasta el 2010, es decir, fue publicada 10 años tarde. Luego vino nuestra modificación de la ley general en el 2012 y a la fecha no se han hecho modificaciones, ¿sí? Entonces es complicado visualizar realmente cómo puede haber un marco normativo hacia abajo de normas técnico-complementarias, de términos de referencia, si desde la ley estatal tenemos un retraso de este tamaño, ¿no? Entonces, no quiere decir que sean instrumentos que no sirven o que no los deban de seguir. No vayan a llegar a su municipio a decir, el instructor en el curso del Senapred dijo que no sirve. No, al final es la ley, es lo que está publicado. Pero hay un trabajo muy intenso que debe hacerse entre todos, autoridades, sociedad, para establecer
nuevos preceptos legales y reglamentos que estén actualizados con la visión de la gestión integral de riesgos. Poco o nula comunión de nuestro marco normativo y reformas malas o tardías. A veces también vislumbramos que cambia la ley, cambia el reglamento y las normas técnicas, los términos de referencia o aquellas que están debajo de ellas tardan años en cambiar, ¿no? Y por ende ahí queda, saludos desde Chihuahua, saludos Rodrigo, por ende queda esto como disfuncional, como inconexo, que genera confusiones, ¿no? Y es mucho de nuestro trabajo como responsable oficial, como consultores, ver las distintas normas publicadas, entender la jerarquía entre ellas y determinar cuál es el ejercicio que deben realizar nuestros consultados. Yo sé que para algunos, y sobre todo los que están en el servicio público, de repente les es más práctico y lo conocen mejor porque este tema de normativo y quién norma, etcétera, puede que a lo mejor esté más en ese sentido, pero los que estamos del lado del servicio privado en este sentido, en los que damos consulta, a veces una interpretación de una norma en un edificio grande puede involucrar miles de pesos en un equipamiento, en cómo lo ponen, en qué distancia, de qué color va pintado, y saber dar la consulta apropiada en el tiempo adecuado, pues puede ahorrarle muchísimo a nuestro consultado. Ese es un primer tema. Y segundo, la finalidad total es preservar la vida, ¿no? Preservar la vida y seguridad de los que ahí están. Y bien, algunos temas éticos, no quiero que me coma el tiempo, quiero ser exacto en la hora que tengo para el tema. Algunos temas éticos, digo, yo ya vi que en el chat hay siempre comentarios y los subrayo, sabía que así iba a ser. Hay que entrarle a la discusión, hay que entrarle al debate razonal, hay que entrarle al debate ético, hay que preguntarnos si lo que hacemos lo hacemos bien. Entonces, hay temas éticos que hay que revisar con nuestros programas que están ahí en la mesa y ahorita vemos algunos puntos de cómo podemos evitarlos. Hay sistemas recaudadores oficiales y extraoficiales. Hay muchísimos estados donde esto se ha vuelto una práctica común. Y como les decía hace rato, no es tema de subirlo con la autoridad federal, es un tema de encontrar los órganos de control del nivel y tratar de fincar las responsabilidades correspondientes. También hay muchos clientes o muchos comercios o negocios que buscan la evasión de todas las responsabilidades. O sea, no solo es un tema del consultor, pero es nuestro deber como alguien que da esa consulta buscar las buenas prácticas. También hay terceros acreditados o consultores amorales, ¿no? A veces poco preparados y a veces amorales. También existe el doble trámite. Este es un ejercicio sumamente común en los estados de la federación, en que dicen el de alto riesgo le toca al estado, el de mediano riesgo le toca al municipio, y hay estados que tienen muy claro cuáles son cuáles de su competencia, y hay otros donde tienen todos los días ese problema de si es de mediano o alto. Entonces, los consultores, yo sé que muchas veces se quitan de problema y van y presentan ante los dos, ¿no? Van ante el estado y el municipio y terminan haciendo el doble trámite y a veces la doble recaudación, ¿no? Es un problema que está generalizado en muchos estados, ¿no? El copy-paste, ¿no? Digo, no quiero ahondar con lo que ya sabemos hoy sobre estos temas, pero bueno, es un problema creciente y es algo que tenemos que vislumbrar. Existen términos de referencia y son términos de referencia que nos dan pautas para realizar mejor nuestro trabajo. Si los copiamos tal cual, se nota. O sea, en la redacción, cuando uno ve un programa, se nota, ¿no? Y nadie está exento de cometer errores, etcétera, pero a veces es innegable que es demasiado este problema, ¿no? He platicado mucho con el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, con la secretaria de la Ciudad de México, de este tema. O sea, nos preocupa a todos, ¿no? A mí también, y yo sé que a muchos de ustedes, porque le resta valor al trabajo del sistema de protección civil, porque al final es la cara que la gente ve de nosotros, ¿no? Por supuesto, omisiones y muchos equipos de trabajo sin supervisión. Para nadie es un secreto que muchos de los responsables oficiales en protección civil o terceros acreditados reúnen un equipo de trabajo, como lo vimos hace rato, ¿no? Entre la cantidad de dinos que hay, pues a veces requieres tener un abogado, un arquitecto que haga los planos, alguien que te ayude a la redacción. Vaya, en ese aspecto puede ser, pero lo que no se vale es no responsabilizarte o no supervisar lo que se está realizando. Bien, en concreto, pues verlo un poco hacia la visión de un gestor o de un profesional, ¿no? Y algunas frases que oímos es que si no le firmo le cierran,
el de enfrente cobra más barato, entonces yo tengo que ser más barato, el cliente no quiere cumplir, etcétera, ¿no? Pero también hay ideas en donde podemos llevar este círculo propositivo de hacer las cosas bien, ¿no? Si no cumple, no firmo. Ajá. No son horas en la capacitación, a veces nos peleamos por cuántas horas debe durar el curso, pero lo que tiene que haber es calidad, ¿no? No quise entrar al tema de la capacitación porque es todo un tema más complejo, pero también ahí tenemos serias áreas de oportunidad. Y revisar detalladamente los dictámenes eléctricos de gas y estructura, porque a veces simplemente los anexamos, vienen de otras direcciones. En fin, miren, un gestor a veces solo busca obtener un papel, ¿no? Y nosotros como profesionales, y repito, por profesionales me refiero TGVIRS, personas con experiencia, 4 o 5 años, estándares de competencia. Es decir, yo suscribo mi premisa de que si están aquí conectados tomando esta capacitación es porque se consideran profesionales. Entonces, preferimos un lugar que cumple y que sea seguro, ¿no? El gestor no le va a importar la capacitación, pues solo le importa el papel. El profesional se va a concentrar en las capacidades de la brigada que se instala. El gestor usa machotes sin analizar las condiciones del lugar. El profesional va a generar un documento para cada establecimiento. El gestor acepta cualquier trabajo y el profesional se plantea las consecuencias de trabajar para establecimientos que no desean cumplir. El gestor mejora sus relaciones y el profesional mejora sus habilidades. El gestor obliga a su cliente a comprarle el equipo y el profesional detecta las verdaderas necesidades de equipamiento. El gestor se dedica a pedir anticipos y el profesional celebra contratos y limita su responsabilidad. Y ahí es donde voy con ese asterisco. Tenemos que aprender a limitar nuestra responsabilidad, a trasladarla a los que les toca. No podemos creer que el documento Programa Interno de Protección Civil va a ser el documento integral de todo el centro de trabajo en todos los temas. Va a integrar documentos técnicos y anexos de otros profesionales, como el de luz, como el de gas y como el de estructura principalmente, pero no es exactamente el que se encarga de todo ello. Hay que saber trasladar la liability, saber entender cuál sí es nuestra responsabilidad y qué tenemos que vigilar. En el caso de la redacción de la Ley General, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, es claramente nos da esa facultad de vigilar el cumplimiento de la ley en el establecimiento del cual somos referencia. Y si nos da la capacidad de vigilancia, pues también nos da la capacidad de denuncia, de ir y decir, mi asesorado no quiere cumplir con esto, o lleva 8 meses que no recarga los extintores, bueno, ojalá no lleguen nunca 8 meses, lo hagan antes, o no quiere tomar la capacitación, por ende no lo puedo volver a registrar, ¿no? No puedo volver a darle mi corresponsabilidad. Es complejo, sé que es un tema difícil, sé que todos tenemos una visión de lo que hemos vivido al respecto, pero yo lo que quería entrar es a la reflexión, a saber que sí hay vías de mejora continua y que sí podemos ayudarnos a que esto deje algo de resultado y que verdaderamente los programas internos de protección civil, como el ejemplo que vimos del tribunal o el que sé que vamos a ver de la UNAM con colegas que aprecio mucho, son funcionales, ayudan, se establecen con objetivos y criterios claros y llegan a resultados. Y no solo sea lo que hablamos al principio, una carpeta, un documento. ¿Ok? Bien, y ya para cerrar, muchas tecnologías de la información y la comunicación que al futuro se van a usar en estos temas de protección civil y de programas internos, ¿no? Planos 3D, recorridos virtuales, realidad aumentada, videos como el que nos presentaron. Esto sí, no es como lo que vimos al principio, no es algo que en todos lados ya se esté usando, pero para allá vamos. Es decir, todas las tecnologías que vemos que parecían futuristas en algún momento se vuelven socialmente aceptadas y se utilizan para muchas cosas, ¿no? Y yo sé de ejemplos en varias entidades del país, de colegas que tengo el gusto de conocer, que ya han utilizado o tratado de implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Y no se trata de que alguien sea el dueño o poseedor de ellas, ¿no? Van a estar ahí, muchas son de open data, de open source, o sea, podemos entrar, utilizarlas, ver si nos sirven para algo y van a seguir ahí, ¿no? También los planos por nubes de puntos, es decir, los que se dedican a la ingeniería, a la arquitectura desde hace mucho tiempo es algo que ya existe, cada vez se reduce más el precio para hacerlos, que simple y sencillamente escanear un edificio, los planos por láser de escáner, las alertas multirriesgos y multimedia, es decir, que en un edificio, algo que es sumamente importante y sigue siendo una herramienta indispensable en nuestros planes y programas es
la alerta, ¿no? La alarma y la alerta. ¿Quién la da? La diferencia entre una y otra. ¿Cómo la dan? Bueno, pues cada vez hay más edificios, obviamente centros de trabajo, que la dan por multiplataformas. Llega en la computadora, llega en el celular, llega en el PDA, etcétera, y todos deben de enterarse de las mismas, ¿no? El monitoreo de estructuras a través de sistemas que determinen el desplazamiento de las mismas y que antes de que llegue alguien a utilizar el ojómetro para determinar si sirve o no, ya nos determinaron sus verdaderos desplazamientos e incluso nos pueden dar datos respecto a los daños que pudieran haber sufrido, ¿no? Los drones para los mapeos, los drones LIDAR, los que lo hacen por fotogramas, al final son una herramienta que ya se utiliza en la ingeniería y que en algún momento ya podrá utilizarse para temas relativos al programa interno. Sé también de algunos ejemplos de colaboradores, de colegas que ya lo utilizan, que hacen uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y por último, bueno, lo que hablábamos de estructuras monitoreadas, tiempo real, los videos como los que vimos, que además son muy, muy importantes, la multimedia, la pandemia nos dejó ese aprendizaje. Muchos ya tenían preparados contenidos digitales y pudieron aprovecharlos, otros tuvieron que a marchas forzadas crearlos, y hay otros, como lo vimos cuando inició mi presentación, que no aprendimos a utilizar el Webex y bueno, ahí vamos arrastrando con el tema. Bueno, por último y no menos importante, nuevamente agradecer el tiempo de ustedes, el objetivo que buscamos espero cumplido, que es haberles acercado algunas herramientas que hoy en día se usan, visualizar algunos de los problemas que tenemos. Sobre todo quiero hacerles este exhorto, de que no somos ciegos ni parcos a lo que está sucediendo. Sabemos y todos lo vemos este tipo de problemáticas, pero el primer punto para solucionarlas es admitirlas, ¿no? Y yo celebro de la ENAPROC y del Centro Nacional de Prevención de Desastres que el hecho de nuestra invitación sea para visualizar ese tipo de situaciones y saber que ahí están. Quedo a sus órdenes a través de las redes sociales ahí plasmadas. Muchas gracias a todos y a todas.